Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Barreras mentales para no escuchar la voz de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 21 dice lo siguiente: Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Todos hemos experimentado que la recepción a veces en nuestros teléfonos celulares depende mucho de la ubicación en la que estemos. Hay lugares donde decimos aquí no funciona bien. Hay espacios donde decimos no me llega bien la señal, escucho entrecortado, e inclusive en algunos lugares decimos no escucho nada, no puedo hacer ninguna llamada mientras esté en ese lugar. Si no estamos bien ubicados, entonces no vamos a tener buena señal. Lo mismo es cierto en nuestra relación con Dios. Debemos estar en la posición correcta para escuchar la voz de Dios, para estar en esa sintonía con Dios y para poder recibir verdaderamente el mensaje que Dios tiene para nosotros de una manera puntual. Muchas veces no le damos, digamos, la oportunidad a Dios para hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque andamos demasiado ocupados, estamos llenos de muchas cosas. Bloqueamos nuestra mente y eso hace que no podamos atender a la voz de Dios. Queremos hacerlo a nuestra manera, no como Dios tiene dispuesto para hacerlo. Entonces nuestros corazones están endurecidos y no estamos dispuestos a escuchar. Somos superficiales, como hablábamos ayer, y seguiremos siéndolo a menos que cambiemos. Cuando tenemos una mente cerrada, pues de verdad que la palabra de Dios no va a tener ningún efecto en nuestra vida y simplemente va a pasar por arriba o va a entrar por un oído y va a salir por el otro sin causar ningún efecto en nosotros. Si realmente quieres escuchar a Dios, y pudiéramos decir, ¿qué creyente no quisiera realmente escuchar a Dios? Tienes que entender lo que te impide escuchar a Dios para poderlo evacuar y para poder tener una posición correcta, para tener esa señal que te permita escuchar la voz de Dios. Hay por lo menos 3 barreras mentales que hacen que la mente de una persona se cierre para oír la voluntad de Dios o para oír el mensaje de Dios. Miremos algunos, los 3. Dice, el primero es el orgullo. Si crees que no necesitas a Dios en tu vida y que tú puedes manejarlo porque tal vez eres experto, inteligente o piloso o pilosa, entonces eso se llama orgullo y eso rechaza o interfiere totalmente la sintonía con la voz de Dios para ti. No puedes escuchar la voz de Dios porque de alguna manera estás sintiendo que no lo necesitas. Es posible que no lo digas. Hay gente que dice, no, sí necesito a Dios, Dios lo es todo, de palabra, pero con sus acciones están diciendo, yo lo puedo manejar, yo busco a Dios a mi manera y yo lo hago como a mí me parezca. Y eso interfiere en la sintonía con Dios porque eso es orgullo. El orgullo evita que tu mente y tu corazón estén abiertos a la posibilidad de recibir un mensaje de parte de Dios que impacte realmente tu vida. El segundo bloqueo que viene a nuestra vida y que permite y que impide mejor una comunicación directa con Dios es el miedo. ¿Sabías que muchas personas, aunque no lo digan, tienen miedo de oír la voz de Dios? Porque piensan que Dios los va a justiciar, porque piensan que Dios los va a cuestionar, porque piensan que Dios quizá les va a decir cosas que no les van a gustar o que tal vez les van a hacer sentir mal, o sobre todo porque tienen miedo a una sentencia de parte de Dios. Entonces, no hacen de la voz de Dios su guía simplemente porque tienen un temor. Y claro, cuando está ese temor, entonces no puedes avanzar. Tienen miedo a pensar que el oír la voz de Dios y el dejarse guiar de Dios les convierta en una especie de fanático religioso y la gente dice, no, yo no quiero ser eso, yo quiero ser otro tipo de persona. Pero sabes, ese miedo es un miedo infundado, ese es un miedo que no tiene ningún sentido, porque de verdad que lo que Dios tiene para ti son elementos tan prácticos y tan claves y que te van a ayudar a ser una persona que verdaderamente encuentres el sentido de tu vida a partir de lo que escuchas de Dios y cuando lo puedes poner en práctica.
El tercer elemento que bloquea nuestra comunicación con Dios es la amargura. Cuando te aferras a un dolor, a un resentimiento o a un rencor, no vas a poder escuchar la voz de Dios, porque tu corazón se cierra, porque tus líneas de comunicación con Dios y con el exterior están completamente cortadas, porque tu corazón se endurece, porque tu corazón se pone a la defensiva y estás pensando que todos, inclusive Dios, te quieren atacar, te quieren hacer daño, entonces te cierras y no puedes de alguna manera recibir esa sintonía, ese mensaje de Dios, y te pierdes de esa tremenda bendición. Entonces, aunque Dios quiera hablarte con amor, no estás en la capacidad de aceptar ese amor porque estás lleno de amargura, lleno de resentimiento y lleno de rencor. Tal vez te han herido hace mucho tiempo o tal vez muy recientemente y estás aferrado o aferrada a eso. Tienes que dejarlo ir definitivamente para que puedas entrar en esa dinámica con Dios. No por el bien de la persona que te hizo el daño, sino por el bien propio. Porque el resentimiento es una herida autoimpuesta que permite que las personas que te hirieron en el pasado lo sigan haciendo, aunque ellos ya no lo quieran hacer. Pero tú mismo te autoimpones esa herida y la sufres y la lloras y te bloquea y no puedes tener ese contacto con Dios. Así que debes deshacerte de el orgullo, debes deshacerte de el miedo y debes deshacerte de la amargura, que son cosas que impiden o bloquean la comunión con Dios. Santiago 1:21 dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Acepten con humildad. Significas, dejas el orgullo, rechazas el temor y sales corriendo de la amargura para que no te impida tener esa comunicación con Dios, y con humildad entonces recibes la palabra del Señor y empiezas a ver cómo Él te empieza a guiar y cómo tu vida empieza a ser transformada. Esa es la clave para abrir tu mente y para abrir tu corazón a Dios, y ese es el gran desafío de hoy. Abrir tu mente y tu corazón, rechazando el orgullo, el miedo y la amargura, para permitir que el mensaje de Dios llegue a tu corazón y puedas convertirte en una nueva persona. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.